Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Bueno, y aquí estábamos de nuevo. Yo no hacía un montón que no los veía, así que bienvenidos. ¿Cómo les ha ido todo este tiempo? Yo soy la bienvenida, claro. Pero bueno, me autopercibo que ya estoy acá hace mucho. Bueno, a raíz de un fallo que publicó la parte de prensa del Poder Judicial de Corrientes, nos va a permitir incluso hasta abrir algunas consultas, Tere, sobre este tema, que es un tema, es técnico, pero del que se habla mucho, y por ahí con bastantes imprecisiones, y poder tratar de dar algunas claves para entenderlo va a evitar hasta que mucha gente pueda cometer errores. ¿Vieron que cuando uno anda por la ciudad puede ver muchas casas o terrenos que tienen los carteles de prescripción? Uh-huh. Es una de las exigencias, entonces no sé si todos, pero muchos carteles uno puede ver. Y a uno automáticamente le empieza a funcionar la cabeza con lo que sabe de la prescripción. ¿Qué es? Que si vos te quedás en una casa, en un terreno, muchísimo tiempo, podés ir después a la justicia y reclamarlo como tuyo. Hasta ahí más o menos la idea que tenemos todos. Pero no es tan simple, y es importante uno conocer, aunque sea lo básico, antes de pretender iniciar un proceso de esto, ya sea para defender algo que cree uno que es suyo y alguien lo quiere prescribir y quedárselo, o para realmente hacer valer esto. Comentemos primero cuál es la novedad o cuál es el fallo del superior del tribunal. No sé si fue el superior o lo publicaron. Superior. Sí. Bueno, es lo que la gente normalmente llama como la veinteañal, ¿no? Van al estudio y dicen, bueno, mire, quiero hacer la veinteañal, pues hace 20 años estoy en el terreno, en la casa y demás. En rigor, de verdad, el fallo lo que tiene es un contenido casi educativo, si se quiere, un repaso de todas las condiciones que se deben dar para que un inmueble se pueda prescribir, o que una persona que lo tiene con ánimo de dueño, es decir, que se maneja como dueño, que los demás lo ven como dueño de un inmueble durante más de 20 años, que no ha tenido conflictos referentes a ese inmueble, que todos lo saben, que nunca interrumpió, nunca abandonó esa posesión, pueda pedir regularizar el dominio a través de que una sentencia judicial que le ordene otorgarle el título. De eso se trata, ¿no? Entonces, el fallo como novedoso en sí por la situación no lo es tal, porque se presume conocido en derecho todo su contenido, pero sí tiene algunas particularidades. Por ejemplo, que conjuntamente con el fallo se ordena el desalojo. Esto no es habitual, y tiene una explicación que tiene que ver con precisamente que la otra parte, en este caso, tenemos quien pedía el título, una persona que dice haber estado con ánimo de dueño aproximadamente 40 años en el inmueble, demanda la prescripción, y se presentan los herederos del titular dominial. ¿Quién es el titular dominial? Es la persona que tiene el título de propiedad. Primera pregunta que se me ocurre. ¿Todo inmueble, terreno, casa, baldío, ¿tiene un dueño? O sea, algún registral, o sea, ¿todo tiene un dueño? No necesariamente. Obviamente que en las zonas urbanas prácticamente no se puede encontrar inmuebles sin dueño. Uno va a encontrar un antecedente histórico de algún registro que diga en su momento quién fue el dueño, muchas veces en su mayor extensión. En las primeras planificaciones urbanas los inmuebles eran de una gran superficie, 50 por 50, 25 por 50, después se dividían, había sucesiones, incluso ahí llegamos a que se hace una sucesión y en un terreno de 10 por 25 se hace un martillo, una familia vive adelante y una familia vive atrás. Entonces uno puede encontrar partes de terrenos o terrenos con antiguas inscripciones, pero las hay. Donde es más común es en las zonas suburbanas o en las zonas rurales. Es muy conocido en la zona de San Cosme, Itatí, en todos los departamentos aledaños, Riachuelo, la existencia de tierras que están dentro de lo que es la circunscripción de la localidad, por ejemplo, Paseo de la Patria, San Cosme, que uno va a catastro,
busca los antecedentes y luego trata de encontrar en el registro de la propiedad inmueble si hay un título antecedente y no existe, ¿no? Que no es el caso este caso es una persona cuyos herederos tenían el título de propiedad de sus ascendientes. Bueno, en esos casos de inmuebles que no tienen un dueño inscripto, hay distintos procedimientos. Por ejemplo, el municipio lo que puede hacer es inscribirlos a su nombre. Recordemos que el Código Civil tiene una prescripción que los bienes mostrancos o sin dueño digamos, está prevista esa categoría. Entonces, por ejemplo, un municipio puede hacer un procedimiento administrativo para incorporarlo al patrimonio municipal como bien de dominio privado del municipio. Entonces, la respuesta, bueno, generalmente en zonas urbanas, suburbanas, casi todos los inmuebles tienen un antecedente dominial. O sea, uno va al registro y va a encontrar un nombre, aunque claro, sea de hace mucho y aunque la superficie no coincida. Claro, el problema cuál es que no hay una correspondencia entre la identificación de catastro con la del registro de la propiedad. Si yo voy al registro de la propiedad y le digo, quiero saber quién es el dueño, el terreno está en la esquina de La Rioja y Pellegrini, Sí. no, yo no le puedo dar esa información, usted me tiene que traer tomo, folio, matrícula, una serie de datos. ¿Cómo puedo obtener esos datos? Primero tengo que georreferenciar, es decir, ubicarlo en el espacio, para lo cual catastro, voy a tener que ir a catastro, buscar en el plano o ir al GeoCit, que es un sistema que tiene catastro, pararme sobre ese inmueble en la pantalla y, bueno, ver un número de ADREM, a partir de esa investigación llegar a conocer la historia, parte de lo que normalmente se conoce como el análisis de un título, ¿no? Buscar los antecedentes. Entonces, volviendo al caso, una persona dice, yo hace 40 años que vivo en este lugar, voy a la justicia para prescribirlo. Exacto. Y se presentaron los herederos del dueño. Se presentan los herederos, pero tampoco es novedoso, pero si no se entiende la cuestión del desalojo que también publican los medios, que el propietario puede defender su propiedad y en este caso contrademanda, es decir, le hace un juicio en paralelo a quien intenta prescribir por reivindicación. ¿Qué es reivindicación? Es que quien tiene el título recupere la posesión. Él sabe que tiene el título de propiedad, pero no tiene la posesión. La otra parte tiene la posesión, está en el inmueble, no tiene el título, pero no tiene el título de propiedad. Y ahí entran a pelear. Y ahí entra este litigio, donde, claro, quien pide la reivindicación pide el lanzamiento, el desalojo, que se le devuelva a él. Tiene algunas particularidades. La actora, es decir, la persona que pide la prescripción, solo ofrece prueba testimonial y reconocimiento judicial. Es decir, que vayan testigos y que vaya el juzgado a verificar el estado de ocupación. Tiene otro condimento, cuando la otra parte opone la reivindicación, es decir, quiero que me devuelvas el inmueble, la actora no contesta a la demanda. ¿No? Que la gente por ahí se confía, no, ¿para qué vamos a contestar y demás? Eso es algo que no es recomendable. Porque se genera, como en este caso, en algún punto, no sé necesariamente si el profesional, pues si no consultan al profesional, a veces pasa. Puede pasar que haya dificultades con la notificación, bueno, hay mil alternativas que pueden darse, pero si el profesional fue consultado y no le dijo hay que contestar, uno sabe que debe saber que al no contestar un requerimiento judicial, uno puede estar corriendo el riesgo de que esa falta de respuesta sea tomada, digamos, con una presunción en su contra, ¿no? Entonces, estos son los dos elementos. Por eso dice, rechazó la prescripción adquisitiva y ordenó el desalojo. En un juicio de prescripción adquisitiva, el juzgado lo podrá rechazar, pero si no hay este otro componente, es decir, que la otra parte quiere devolverme la posesión, quiere recuperar la posesión, no se va a ordenar un desalojo. Ese por ahí también es un dato particular en este caso. Carlos, yo estoy viviendo, o sea, estoy en esa condición de estar viviendo hace muchos años, hace 20 o casi 20, en un lugar, toda mi familia vivió ahí, pero no tenemos el título, y yo quiero, digamos, a futuro prepararme para reclamar, hacer esta prescripción. ¿Qué me conviene ir haciendo? Pues sí, presentaron testigos solamente y pidieron que el juzgado vaya y constate, y eso evidentemente no alcanzó, no fue muy suficiente. Pues uno dice, pago los impuestos que debe este terreno y ya me lo van a dar. ¿Qué conviene decirle a una persona por ahí está en esa situación y quiere prepararse? Bueno, hay requisitos, como comentaban, ¿no es cierto? Que la posesión, que es un requisito básico, o sea, sentirse como dueño,
comportarse como tal, debe ser pública, pacífica, ininterrumpida por 20 años. La cuestión de pago de los impuestos es clave también, porque resulta, y es muy común, de que una persona va y dice, bueno, yo estoy hace 20 años poseyendo este inmueble, ¿cómo lo demuestro? Pagando de una sola vez por los 20 años todos los impuestos, ¿no es cierto? Está bien, pero esa prueba que se incorpore oportunamente al proceso no es contundente en el sentido de que una vez pagó por los 20 años todos los impuestos. Lo lógico... Es que si vos estás ahí vas pagando todos los meses. Hay claro. año por año, Sí. mes por mes. Exacto. Esa es una cuestión clave porque hay personas que dicen, bueno, hoy pago y yo los pagué, entonces yo ahora soy el propietario o bueno, o estoy legitimado para iniciar este juicio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es importante que junten, por ejemplo, fotos de los lugares donde se plantó un árbol, se hizo una construcción, que acredite, ¿no es cierto?, esta posesión, bueno, el pago de los impuestos a lo largo de los 20 años, bueno, testigos, cualquier construcción o prueba que acredite de que se comportó como dueño por el lapso de 20 años de una manera pública, pacífica e ininterrumpida. Uno dice, yo estoy diciendo que si uno vive, ¿no?, ahí en el lugar, pero si alguien, por ejemplo, imagino quizás en ámbitos rurales se puede dar, no es que vive en el lugar, pero tiene un campo y se quedó con el campo de al lado, ¿también se puede prescribir algo que es un establecimiento comercial? Lo que se va a prescribir pueden ser bienes inmuebles o muebles incluso, con un plazo menor y demás. Podría prescribirse un rodado eventualmente. Sí. Pero bueno, son otras reglas, digamos, ¿no? Pero en la parte rural justamente lo que más cuesta es la cuestión de la identificación. Muchas veces por la indefinición de los límites, o uno mira los domicilios, entonces dice sección 5, paraje tal. Ahora, todos los que viven en esa zona tienen el mismo domicilio, porque claro. Ahora, ¿cómo uno yo la persona a este pedacito de tierra que yo estoy tratando de prescribir? Hay un dato central acá que es dos datos que hay que tener en cuenta y que la gente lo tiene que considerar. También completando tu pregunta anterior. Primero, que hay libertad probatoria, es decir, yo puedo ofrecer cualquier medio de prueba. Entonces, y acá es importante el diálogo con el abogado. Documentos, ¿qué puedo ofrecer? Uno piensa inmediatamente documentos que tengan que ver con el terreno, está bien. El boleto de compra-venta con el que compré, la cesión de derechos. Antes existía la costumbre de dar todos los papeles que tenía. El vendedor le daba al comprador todos los papeles que tenía como respaldo de claro. eso. Todo eso sirve. Pero también hay documentos indirectos. Por ejemplo, el acta de nacimiento de mi hijo, donde dice el registro del domicilio es mío, claro. De mi hijo, de mi esposa, donde dice que desde tal fecha en el registro civil vivimos en el lugar. Entonces, son pruebas indirectas de relación entre el inmueble y la persona. Y la segunda es la cuestión de, además la libertad probatoria esta o amplitud probatoria, la complejidad probatoria que se exige. En este caso lo que plantea el juzgado es que el Superior Tribunal de Justicia es que como hay alguien que dice poseer, pero del otro lado hay alguien que tiene un título, ni más ni menos, la prueba debe ser fehaciente, debe ser íntegra, debe producir convicción, no puede ser mera... claro. Es distinto cuando del otro lado no hay nadie, por ejemplo. Claro, eso... Y otra cuestión, la cuestión de la prueba es compleja. Es decir, yo tengo que probar que viví durante 20 años o más, no solo con una prueba con testigos. Claro. Tengo que probar con varias pruebas. Tengo que llevar documentos, tengo que llevar testigos. Hoy hay una prueba central, digamos, con el tema de las construcciones, con Google Earth. Con la plataforma de Google Earth, uno se posiciona y uno hace la evolución histórica. Permite que por lo menos en las 2 últimas décadas uno vea así, pasando por la pantalla a través del tiempo, sí, que primero no hubo nada, que después hubo un corralito, después se hizo una casa, que después la casa fue más grande, que después está cercado. Es una prueba que nosotros la inauguramos hace 4 o 5 años en un juicio del juzgado de San Cosme, que en ese momento por la complejidad y por el desconocimiento costaba mucho llevar adelante, pero que hoy no debería ser tan difícil de hacer, digamos. Entonces hay que pensar un poquito de qué manera usar distintas pruebas, porque no todo es prueba directa. El pago de los servicios, la luz, el agua, internet, ¿es importante? Sí es importante, pero no es determinante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo alquilo un inmueble, también pago la luz, el agua, los servicios, no dice que soy propietario. Claro.
Claro, ese es. La prueba del quién pagó los impuestos. A veces no solo ir a la municipalidad y pagar, sino pedir que se deje constancia en el comprobante de pago que esos impuestos, que muchas veces están a nombre del propietario, los pagó la persona que va a poseer. O sea, y como pedirle al decía Carlos, cajero cuando se le pone uno un va, sellito, o sea, conviene incluso que te ponga, pagó fulanita le ponen tal. un sellito pagado por Cristina Solís. Creo que se paga una tasa para que se ponga esa descripción. Pero claro, la factura dice el nombre del propietario. Claro, todo. Pero ahí abajo dice que fuiste y lo pagaste vos. Si eso lo haces mes a mes, semestre a semestre, año a año, tiene más convicción que ir con la demanda 5 años o 10 años pagados a último momento. Claro. Lo mismo el plano de mensura. El plano de mensura es un requisito. Yo no puedo iniciar esa prescripción sin el plano de mensura. Cuando viene la gente dice, bueno, ¿tenés plano de mensura? No, tenemos 3, 4, 6 meses para hacer el plano. Un plano de mensura antiguo, en este caso el plano de mensura creo que era de 2014, es una muy buena prueba, porque quiere decir que en 2014 yo ya me consideré como propietario, ya mandé a hacer el plano de mensura y hoy estoy haciendo el trámite judicial. Claro. No es lo mismo que si yo en 2024 voy, pago todos los impuestos juntos, pongo al día la luz, hago el plano de mensura y en 2025 inicio la prescripción. Ahí viene este fallo, que es decir, tiene que ser una prueba contundente, fehaciente, sobre todo cuando del otro lado hay un propietario con título, ¿no? A ver, Tere tiene un mensaje. Un mensaje de Noemí, dice, yo estoy viendo el programa y quiero saber, mi suegro compró un terreno, mi cuñada vive ahí y no le quiere ceder para sucesión. No tiene título, solo boleto de compra-venta, pero se perdió. ¿Me podrían asesorar? Bastante difícil porque cuando decimos se compró, no sabemos cómo se compró, qué instrumento hay, quién compró, a quién lo compró, porque tengamos en cuenta siempre que para poder regularizar el dominio, la prescripción es una vía. ¿Sí? Esta es una vía para regularizar el dominio de una posesión actual. Esa posesión actual, por ejemplo, en el caso, si es de buena fe, se puede accesionar, decimos nosotros, se puede unir con el anterior. Si el que le vendió antes también era un poseedor, no tenía título, no hace falta que yo esté 20 años, los puedo unir. Ahora, cuando la consulta se mezcla con lo sucesorio, la verdad que se complica poder asesorarlo por esta vía, tampoco es la idea, pero sí una aclaración. Los derechos posesorios también se heredan. Por ejemplo, Sí, mis padres vivieron acá toda la vida y ahora y yo nací, seguí viviendo acá. O sea, se suma todo. Eso sería una accesión de posesiones, la posesión de él más la mía. Pero tenemos el otro supuesto. Mis padres viven en un inmueble como poseedores, fallecen, se inicia el juicio sucesorio, yo tengo que presentar esa posesión al juicio sucesorio y los derechos posesorios que eventualmente sean reconocidos en un juicio van a ser reconocidos a quienes se declaren herederos. Eso no, ¿Se entiende? Entonces no es que solo se hereda si tengo título. Y del otro lado, porque preguntamos a alguien que quiere, digamos, prescribir, del otro lado, alguien que a quien le quieren, digamos, prescribir un terreno. Acá en este caso tenían el título y eso probablemente haya facilitado los herederos de estas personas. Pero, por ejemplo, ¿conviene hacer una intimación de desalojo en algún momento? O sea, ¿sirve para defender la propiedad aunque no vaya a juicio todavía, mandarle una carta de documento, una denuncia, hacer algo? Claro, como hablábamos, primero hay que determinar distintos aspectos. Digamos. Una cosa es tener la posesión, otra la tenencia, se puede vender o no la posesión, la titularidad, etcétera. Y después estos requisitos de los que hablábamos, ¿no es cierto? Que tiene que ser pública, pacífica, ininterrumpida, ¿no es cierto? Se puede interrumpir la prescripción del otro lado. O sea, una persona puede ser titular registral y asimismo ser pasiva de que otra persona que estuvo poseyendo por 20 años una era pública, pacífica, ininterrumpida, acceda a la propiedad, ¿no es cierto? Si esta persona no hizo nada, o sea, no interrumpió, por ejemplo, la prescripción de una manera fehaciente. Mandarle una carta de documento, una denuncia policial, una exposición por la policía. Esa es una manera también son formas, digamos, de... ¿Hay muchos casos de esto o no? Realmente... Uno ve bastantes carteles en la ciudad de... Y a veces los carteles se sacan también, convengamos. Para que nadie sepa. La finalidad del cartel es una innovación, digamos, de Corrientes, que fue una de las primeras provincias que lo instrumentó. ¿Cuál es la finalidad? De que en un inmueble se coloque el cartel y de que como no siempre está claro quién es el propietario, pues a veces el que está en el título de propiedad, una persona que murió hace 20, 30, 40, 50 años,
Entonces yo estoy haciendo un juicio, y estoy viviendo en el inmueble, estoy haciendo un juicio, voy a pasar a ser propietario, a tener el título y nadie se enteró, se manda a poner un cartel. Y la obligación de tener el cartel es durante todo el juicio hasta que se dicte la sentencia. ¿Qué pasa? Cuando se tiene una posesión un poco no tan clara, muchas veces se coloca el cartel para que lo constate el Poder Judicial o un oficial de justicia y lo hace desaparecer. Y después lo hace desaparecer. Por eso una parte de la tarea del abogado que quiere litigar contra quien va a prescribir es controlar que permanentemente esté colocado el cartel de prescripción, porque está claro que si se lo retira es porque algún temor tiene que haber, ¿no? Gracias por venir. No, hasta la ustedes semana que viene. muy buen fin de. Saludos a Juan y bueno, la solidaridad con él. Sí, está recuperándose. ¿Tere? Nos vamos a ir a la pausa, pero venimos en un ratito, amigos. No se vayan, nos queda 1 hora de programa todavía y se vienen los sorteos. Ya estamos. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes.